Vamos a orar y de esta forma podemos arrancarnos. Padre, te damos muchas gracias porque un domingo más eres tú el que permites que podamos escuchar tu voz. Yo te pido que nuestros oídos espirituales estén atentos a lo que tú nos quieres decir al día de hoy. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué domingo de verdad tan especial, tan espectacular. A mí simplemente me da mucho la emoción. Hoy no voy a hablar acerca mucho de base porque si no me entra el nervio. Pero les voy a decir algo. Tenía tanto nervio de la reunión del día de hoy que soñé que ya estaba aquí en este lugar. Pero no fue un buen sueño. Estoy aquí parado y empiezo a compartir y no eran mis apuntes. Entonces, conforme iba avanzando la plática, trataba de fingir que todo estaba bien, pero yo decía, ¿qué es esto? Y volteaba a ver a mi primo, yo creo que era culpa de mi primo. Y decía, horrible. Y en eso, como que el auditorio se convierte en una especie de salón, y estaba Tai, la hija de Raúl, ahí sentada, y empezaba a cantar. Le decía, Tai, deja de cantar, por favor. Y siguió, no me peló, y siguió cantando. Y le dije, salte, te vas extraordinario. No sé qué me pasó. Me desperté a las 2 de la mañana, así medio sudando. Esperemos que sí sea la plática, que nadie se vaya a poner a cantar, por favor, porque lo voy a sacar de aquí. En fin, es un privilegio de verdad poder estar aquí y compartir el mensaje de hoy. A ver, me estoy tratando de coordinar. La plática de hoy se titula No estoy solo. Y en letras chiquitas dice, ¿qué dice? Eso creo. Déjenme platicarles una historia. En un verano del 2008, un señor llamado, seguramente lo voy a pronunciar mal, ¿ok? Niedzwiecki, ¿ok? Hal Niedzwiecki. Era un escritor del New York Times y él decide explorar Facebook. Facebook nace en el 2006. Esto quiere decir que son muy poquitos años después, 3 años después, 2008. Entonces, Hal Niedzwiecki dice, voy a abrir una cuenta en Facebook. Levante la mano todos los que ya tenemos una cuenta en Facebook. ¿La usen o no la usen? Ok, la mayoría. En aquel entonces era algo muy desconocido. Apenas estaba dándose a conocer todo este tema de redes sociales y sobre todo Facebook. Se dio cuenta que en muy poco tiempo Niedzwiecki ya tenía 700 amigos. Algunos eran amigos de amigos, pero de cierta forma los conocía. Había cierta relación con ellos. Al mismo tiempo que él hizo esta cuenta y empezó a agregar a todos estos amigos, él se estaba haciendo la pregunta, ¿qué tanta diferencia realmente hay entre los amigos que tengo al lado, que puedo salir a tomarme un café y verlos y reír y hacerles así, con los amigos que habían en línea? Quizás para nosotros hoy ya sabemos un poco cómo es el asunto, porque ya es muy normal para nosotros, pero en aquel entonces, vuelvo a insistir, Facebook apenas tenía 3 años de comenzar y Niedzwiecki era la primera vez que él tenía una cuenta, una red social y había agregado a estas personas. Entonces, Niedzwiecki dijo, muy bien, pues voy a hacer lo que ahora le llamamos un experimento social. ¿Ok? ¿Se han escuchado los experimentos sociales? Sí. ¿Ok? Entonces, Niedzwiecki dijo, vamos a hacer una prueba. Voy a invitar a mis 700 amigos a una fiesta, a una reunión. Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, elaboró la carta y empezó a invitar de uno en uno a las 700 personas. Empezaron a llegar las respuestas. Algunos le dijeron, mira, no puedo asistir. Otros tantos le dijeron, puede ser que sí asista a esta reunión. Y algunos le dijeron, por supuesto que sí, ahí voy a estar. Pregunta, ¿cuántos de 700 amigos, cuántos amigos creen que le dijeron, sí, ahí voy a estar en la reunión que vas a hacer? 200, 10, 30, 300, 50. Bueno,
Pues solamente 20 de 700 personas, 20 le dijeron, ahí voy a estar contigo en esta reunión. Niedzwiecki lo analizó. Él sabía que había un bar cerca de donde él vivía y dijo, voy a hacer esta reunión con las 20 personas que me dijeron que sí. Era una prueba, era un experimento social. Entonces les dijo, el evento va a ser en tal lugar, a tal hora, y ahí lo citó. Llegó el día del evento. Él estaba muy contento, muy emocionado, porque iba a ver cuando menos a 20 amigos. Se dio un buen regaderazo, se afeitó, se vistió muy bien, en fin, y llegó al bar. Él llegó muy puntual. Pasaron 20 minutos, media hora, una hora, y de pronto llegó una persona, una chica. En realidad era la amiga de su amiga. Él relata que fue una conversación muy rara, muy incómoda, y al poco tiempo se fue. Siguió esperando a más personas, siguió esperando, dieron las 12 de la noche y no llegó una sola persona más. Y por supuesto, Niedzwiecki se quedó pensando, ¿dónde están mis 700 amigos que tengo en Facebook? ¿Cuántos amigos tienes tú hoy en Facebook? Montones, se los puedo asegurar. La historia de esta persona en realidad es algo que nosotros seguimos viviendo hoy en día. Estamos muy conectados de muchas formas con muchas personas, pero al mismo tiempo estamos muy, pero muy escasos de verdaderas amistades. Escuchen este dato. Se dice por ahí que hoy en día nuestra generación, dado la tecnología, dado las redes sociales y muchas otras cosas más, el número de personas que nosotros podemos llegar a conocer en un año es el número de personas que nuestros bisabuelos conocieron en toda su vida. Y la pregunta sigue siendo, ¿y por qué estamos tan solos? Porque a ratos estamos muy solos. ¿Saben? Esto mismo le sucedía a David, el salmista. Salmo 25, 16. Dice, Legus, ya que andas por ahí sentado, ¿puedes girar tantito el proyector, please? Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy, como dice, ¿cómo estaba David? Solo y afligido. Yo sé que David el salmista cuando escribía sabía expresarse. Pero bueno, me queda claro que en ese momento, ahí lo dice, él se sentía solo y afligido. Es que estamos hoy en día, así como le pasó a él, rodeados de muchas personas, pero al mismo tiempo nos podemos sentir solos y además afligidos. En esos últimos años yo puedo admitir que he estado conectado con muchas personas de muchas partes del mundo, pero al mismo tiempo he estado muy desconectado quizás de personas que tenemos muy, pero muy cerquita a nosotros. Esa sensación de estar desconectados se le ha nombrado autofobia. Y no es miedo a los autos. La autofobia es ese miedo a la desconexión anormal y además de forma persistente. Y este producto de estar o sentirse solos o ignorados o rechazados provoca en nosotros una de las mayores enfermedades que hay hoy en el mundo que se llama estrés. Quizás nosotros pensaríamos, bueno, mi vida es muy normal, conozco un número normal de promedio de personas, por eso me siento así, me siento solo. Seguramente gente como políticos o famosos, a ellos no les pasa nada de esto. Bueno, déjenme ponerles algunos ejemplos de personas que ustedes seguramente van a ubicar. Annie Hathaway, ella dijo lo siguiente: la soledad es la cosa menos favorita en mi vida. Lo que más me preocupa es estar, ¿qué? Sola. Oigan, y conoce un montón de gente sin nadie a quien cuidar y que cuide de mí. Otro ejemplo, Joss Whedon. Él fue el director de Los Vengadores. Él dijo lo siguiente: la soledad es la cosa más que aterradora que existe.
Lily Tomlin, una actriz comediante muy famosa, dice, todos estamos solos en la vida. Henry, aquí lo anoté cómo se pronuncia. Kissinger. ¿Ok? Kissinger. La esencia es, él fue un secretario de Estados Unidos que estuvo muy pegadito a Nixon. Y él dijo lo siguiente, la esencia del presidente Richard Nixon es, ¿qué dice? La soledad. Está describiendo en lo que fue en su momento la persona más poderosa e importante del planeta. ¿Y cómo lo describe? Como una persona solitaria. Y creo que por último, no, faltan dos más. Albert Einstein, este físico que todos conocemos, dice, es extraño ser conocido tan universalmente y aún así estar tan solo. Y por último, y no saben cómo me llamó la atención este ejemplo que voy a poner y lo triste que es este caso. No es cierto, todavía faltan dos más. Ernest Hemingway, ¿ok? Él fue un escritor y periodista. Dice, vivo en un vacío tan aislado como un tubo de radio con baterías muertas y sin corriente donde cargarlas. Y ahora sí, Marilyn Monroe. A veces creo que las únicas personas que se quedan conmigo y que verdaderamente me escuchan son las personas que contrato a la gente que le pago. ¡Qué triste! Yo creo que hoy en día las redes sociales, vaya que nos han ayudado, pero al mismo tiempo nos han lastimado. Una universidad en Estados Unidos en 1998 llegó a la conclusión, que hoy nos es más que obvia, que las redes sociales generan en nosotros depresión y una vida solitaria. Fíjense en este dato. En el 2008, los adultos pasaban 30% promedio en línea. Según haciendo mis cálculos, el 30% del tiempo libre de una persona más o menos vendría siendo como 30 minutos, aprox. Para el 2009, 30 minutos por día. Para el 2009, el promedio saltó a 12 horas por semana que están en redes. O en alguna pantalla encendida, en un televisor, en una computadora. En el 2024, escuchen esto, el promedio, es promedio, brincó a 42 horas por semana. Eso es 6 horas por día. Y la pregunta es, ¿y dónde estamos dejando las verdaderas relaciones? ¿Dónde las estamos dejando? No estoy en contra de las redes sociales, ni esta plática tiene que ver con las redes sociales, simplemente para poder agarrar el patín para donde quiero llegar. Vaya, como iglesia usamos mucho nuestras redes sociales. Hoy hay un montón de personas que están viendo esta transmisión gracias a las redes sociales. Pero si nuestro principal medio de interacción son las redes sociales, estamos en un gravísimo problema. Escuché que hay una nueva fobia. Se llama nomofobia. ¿Habían escuchado eso? Es el temor a estar sin teléfono. ¿Mi teléfono? ¿Verdad? ¿Habrá alguien aquí que sufre de nomofobia? No voy a preguntar. Goma. Fíjense en esta caricatura. Esta caricatura se presenta en 1993 en la revista New Yorker. En la frase de hasta abajo dice, son dos perros que están conversando, ¿no? Como se ve en la imagen, y entonces un perro le dice al otro, mira, en internet nadie sabe que eres un perro. ¿Con cuántas personas estamos teniendo una amistad, una especie de relación, y realmente ni siquiera sabemos qué está sintiendo esa persona? ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y claro, la otra persona tampoco sabe prácticamente nada acerca de nosotros. Y se pierde ese lenguaje, más que un qué con la Q, ¿no? Y emojis y figuritas. ¿Y dónde está todo lo demás? La falta de relaciones mata nuestra mente y mata nuestro espíritu. Fíjense lo que dice este pasaje. Nuevamente David el salmista dice, busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará
a nadie le importa un bledo de lo que me pasa. Quizás como pastores, y bueno, a lo mejor ustedes también con las amistades que tienen, han escuchado frases como, es que a nadie le importo. Es que nadie se preocupa por mí. Es que nadie sabe lo que yo estoy haciendo. ¿Saben? Eso sucede, ese sentimiento sucede porque nosotros fuimos creados con ese deseo inherente de hacer relaciones sociales. Fíjense qué curioso esto. Hay dos parábolas que están relacionadas. Están escritas en el libro de Lucas, capítulo 15. Es la parábola de un hombre que encuentra a una oveja perdida y por otra parte, una mujer que encuentra una moneda perdida. Y hay una característica que une estas dos parábolas. Y esto es que los dos, una vez que encuentran la oveja o una vez que encuentran la moneda, invitan a sus amigos a alegrarse con ellos. Aunque el contexto humano no es el punto de esa parábola, sí nos deja ver ese aspecto tan arraigado en la naturaleza humana, que es compartir nuestras experiencias, ser de consuelo a las otras personas. ¿No les ha pasado que cuando salen de viaje ya les urge regresar para poderle contar a su abuelita, al tío, al primo cómo les fue? ¿Cierto? O ven una película buenísima o se avientan un buen libro y quieren voltear con el de al lado para decirle, ¿lo leíste? Está buenísimo, te lo recomiendo. Es que fíjate que yo creo que... ¿No? Fuimos diseñados para hacer eso. Y aunque el aislamiento en el mundo electrónico que hoy vivimos parece ser muy actual, en realidad es algo que sucede desde los tiempos bíblicos. Y me gustaría poner un ejemplo que es el caso de Pablo. Y a lo mejor ustedes van a decir, ¿Pablo con una vida solitaria? Bueno, ahorita vamos para allá. Pablo fue un hombre muy enérgico. Fue un hombre con una gran personalidad, muy orientado a sus metas y por supuesto una persona profundamente social. Y en una de las cartas que Pablo escribe a la iglesia de Roma, Pablo saluda a cuando menos 26 personas, que no vamos a leer los nombres, pero nada más quiero ponértelos ahí en letra chiquitita que no alcanzas a leer, para que veas que no te estoy cuenteando. Ahí están las 26 personas que estaba mencionando y a otras 8 personas de forma indirecta. ¿Ok? Con esto Pablo nos deja ver un poquito lo importante que era para él esas relaciones, esas amistades con las cuales él había hecho a lo largo de su vida. Sin embargo, casi al final de la vida de Pablo, este hombre estaba totalmente solo y estaba confinado en una cárcel. Y aún así, en ese lugar, aislado en una cárcel, Pablo le escribe a Timoteo. Y ahí vuelve a mencionar a otras 17 personas más en estos últimos días de vida que serían de Pablo. Y la pregunta que yo me hacía y se las quiero hacer a ustedes es, ¿cómo manejó Pablo, cómo manejamos nosotros esos momentos de aislamiento, esos sentimientos de soledad que hoy en día llegamos a tener? Vuelvo a insistir, la vida de Pablo era una vida que estaba orientada sumamente a la gente. Y en ese momento él se encontraba en prisión y se encontraba solo. Hay un corresponsal de noticias de nombre Terry Anderson. Él en 1985 estaba viviendo en Beirut, en Líbano, y él fue secuestrado junto con otras 6 personas más y fue tomado como rehén. Estuvo secuestrado durante 6 años. Estuvo aislado por 6 años. Y él escribe en la revista New Yorker los efectos de ese aislamiento y se los voy a leer tal cual. Leo el artículo. Dice, él extrañaba entrañadamente a la gente, especialmente a su prometida y a su familia. Estaba desanimado y deprimido. Entonces, con el tiempo, comenzó a sentir algo más. Sintió que se desgarraba.
Era como si su cerebro se estuviera desgastando. Anotó en sus memorias que después de estar encerrado un mes, la mente está en blanco. Siempre pensé que era inteligente. ¿Dónde están todas las cosas que aprendí? Los libros que leí, los poemas que memoricé. No hay nada ahí, solo una miseria forma gris y negra. Mi mente se murió. Dios, ayúdame. Un día, a los 3 años de su tormento, Anderson perdió los estribos. Caminó a una pared y comenzó a golpearse la cabeza en ella docenas de veces. Se rompió la cabeza y sangró antes que los guardias pudieran detenerlo. Al reflexionar posteriormente acerca de los horrores de su aislamiento, Anderson dijo, y este es el punto que quiero que escuchen: habría preferido tener al peor de los compañeros que ningún compañero en absoluto. Ahorita me acordé mientras estaba leyendo esto. En el campamento de jóvenes les platiqué a los jóvenes de una chica, que no me acuerdo su nombre, que ahora que fue el inicio de la guerra entre Gaza e Israel, cuando entran el grupo terrorista y secuestran gente, se llevan a esta chica, no me acuerdo su nombre, y estuvo secuestrada un montón de tiempo, estuvo aislada, y en el momento que ella la liberan, llega a casa, empieza a recuperarse, y no recuerdo si un día antes o el día de su cumpleaños, ella se quita la vida. Y parte de lo que yo pensaba y reflexionaba era, ¿pero por qué? Entiendo que ha de haber sufrido cosas espantosas y visto cosas espantosas en ese lugar, pero ella era libre. ¿Por qué decidió quitarse la vida? Mi conclusión, no lo dice el artículo, es que ella fue aislada. Ella pasó por duros momentos de soledad, como lo hizo este escritor Anderson, como le pasó a Pablo. Pablo en prisión tuvo efectos similares. No hay demasiados detalles en la escritura, pero sí algunos pasajes que ahorita vamos a leer. Nos da una imagen bastante buena del aislamiento que pasó Pablo. Al enfrentar el juicio con Nerón, que está escrito en el capítulo 4, le escribe a Timoteo y él dice lo siguiente, no está en la pantalla, dice: en cuanto a mí, y mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, se acerca el tiempo de mi muerte. ¿Saben? Traten de usar un poco su imaginación, nos vamos a quedar cortos seguramente, pero imaginen a Pablo en ese calabozo. Es que cuando nosotros decimos hoy cárcel, pensamos una cárcel bonita. No sé que no hay cárceles bonitas, ¿verdad? Lo despojaron de sus prendas, estaba encadenado, estaba en el piso. Un calabozo seguramente muy oscuro, con olores espantosos, con una comida que no se la deseo a nadie. Era una cueva ni para las ratas, vaya. Un lugar, una situación que seguramente ninguno de nosotros hemos vivido. Ninguno de nosotros hemos tenido que pasar por ese nivel de frío, de obscuridad y de soledad. Pero al mismo tiempo, quiero ponerte algunos ejemplos que se convierten en semilleros para que nazca ese sentimiento de soledad o de ignorancia hacia la gente que está a nuestro alrededor. Insisto, son semilleros que detonan la soledad. Por ejemplo, cuando te despiden de un trabajo, largos días de trabajo fuera de casa, el trabajo en un cubículo, en una oficina solitaria, o que seas tú el apestado de la oficina. Exceso de trabajo, la negación de un proyecto, el rechazo repentino de los amigos, el rechazo de los hijos que tenemos, el divorcio de nuestros padres, la infidelidad en el matrimonio, la burla en la escuela, la burla en la familia, el colapso de los planes y los sueños. Y la lista pudiera seguir y seguir y seguir. Todos esos momentos
pueden generar en nosotros esas situaciones, ese sentimiento de sentirnos solos, devastados, como Pablo estaba sintiéndose en esa cárcel. En esa carta a Timoteo, en el capítulo 4, 4, menciona 17 amigos más. 6 son compañeros de trabajo que se encuentran lejos. 3 fueron desertores. ¿Alguien puede tomar mi teléfono? Gracias. Y otro más, Alejandro, le hizo una jugada muy fea. Ahí está en el pasaje. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido golpeados como Alejandro golpeó a Pedro? ¿Cuántos hemos golpeados por amigos, por familiares, por gente que queremos? Y los que no levantaron la mano, mentirosos. Solamente Lucas se quedó para acompañarlo en esos días tan difíciles que estaba viviendo. Por favor, trata de imaginarlo. Qué sensación tan devastadora. Él era muy enérgico. Él era muy sociable. Compartía la palabra del Señor. Y ahora se encuentra encerrado en un calabozo con tanta necesidad. Y no es que sea pesimista, pero es que conocemos nuestra iglesia. Conozco mi vida. Y yo sé que ha habido momentos en donde nos sentimos como un calabozo. ¿Saben? Parte, no es todo, pero parte de la explicación por qué Pablo se sentía así y por qué nosotros nos podemos sentir así es la siguiente. Mientras mayor sea nuestro compromiso con Cristo, más desconectados vamos a estar con los valores de la gente del mundo. Un predicador de apellido Simpson, y no es la de los Simpson, no, escribió lo siguiente. Frecuentemente la gente no reconoce a un líder hasta que se ha ido y luego le construyen un monumento con las mismas piedras que le lanzaron en la vida. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierro mi Facebook? No, no lo cierres. Sí me he sentido así, Goma. Sí he pasado por momentos de soledad y puedo estar rodeado de muchas personas y sentirme así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay 4 cosas que me gustaría mencionar, las voy a mencionar de forma muy rápida, que necesitamos hacer. Número 1, necesitamos buscar a nuestros amigos. Pablo, insisto, siendo esta extraordinaria figura de firmeza y madurez, él busca y suplica tener cerca a sus amigos. Le voy a poner en la pantalla el pasaje. Dice, Timoteo, por favor, tú ponle el tono, pero no que le he dicho, oye, por favor, ven lo más pronto. No, o sea, está en la cárcel, ¿ok? Dice, por favor, ven lo más pronto posible. Solo Lucas está conmigo. Y le dice, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Yo no sé si para esas alturas del partido de tu vida ya te diste cuenta que nos necesitamos. Vaya que nos necesitamos. Asistir el domingo, y si es suponiendo que asistieran todos los domingos, no es suficiente. Necesitamos buscarnos e invitar a la persona que se sienta del otro lado, que a lo mejor te hace ojitos cuando viene el domingo, pues acércate y pide su teléfono y dile, te invito a tomar un café. Necesitamos aprender a extender esas relaciones y conocer a las personas. A veces uso de ejemplo a esta persona que voy a mencionar. Algunos ya lo conocen bastante bien. Hay un chiquillo con nosotros que lo amo con todo mi corazón, que se llama Santi Varela. Cuando yo empecé a conocer a Santi Varela, era muy calladito. Ahorita ya dice 2 palabras, está ahí parado en la puerta.
Y empecé a conocer a Santi. Les digo una cosa, Santi es una chulada. Es más, empaquen lo que me lo llevo a la casa. Necesitamos aprender a conocer a las personas y descubrir quiénes realmente son. Se van a sorprender de lo bendecidos que somos como iglesia. Número 2, necesitamos aprender a ser compasivos. Pablo, ahí en la cárcel, no le estaba pasando muy bien y tenía frío. No es un frío como el que tú tienes en tu casa, que ay, nada más ponme una sabanita más. No, frío, en un calabozo. Y él dice lo siguiente: cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo. Tú y yo necesitamos aprender a ser compasivos, ser sensibles con lo que está pasando a las otras personas. Les digo algo, me ha pasado en muchas ocasiones que se acerca Lali conmigo y me dice: Goma, es que no sabes cómo hoy en la mañana me habló Marcos. Y yo esta semana estuve hablando con Marcos. Y cómo me encantaría decirle a Lali, es que si tú supieras lo que está pasando, Marcos, entenderías por qué se puso así hoy. No le estoy justificando, pero es que hay otras cosas que le están pasando en su vida. Claro, no lo puedo hacer, pero necesitamos todos bajarle 2 rayitas y ser empáticos con la gente. La empatía es ese elemento que aviva la relación entre 2 personas. Las conexiones fuertes se necesitan para que nosotros no pasemos tanto frío. Me salté un pasaje. Sí, claro, importantísimo. Fíjense este pasaje. Dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Número 3 de 4. Necesitamos valor. Para cruzar la tormenta de la soledad, de la inseguridad, de esos momentos fríos y oscuros que podemos tener en la vida, necesitamos mucho valor. Pero déjenme decirles algo. El valor no crece de los árboles. El valor que estoy mencionando viene a través de la palabra de Dios. Y Pablo nos lo enseña. Sigue escribiendo su carta y dice: tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. David el salmista dijo lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá. Saben, para la cultura hebrea, y yo sé que para la cultura mexicana también, la familia es muy importante. Pero lo que David el salmista está diciendo en este salmo es que a pesar de que la familia es el elemento humanamente hablando más importante, por encima de eso, yo necesito de Jesucristo. Hebreos 4:11 dice: la palabra de Dios es una fuente de vida y de eficacia. Y otras versiones dicen: y de poder. Y por último, y bien importante, el más importante, en esos momentos de tristeza, de soledad, de abandono, necesitamos tener a Cristo. Hay una promesa que voy a poner en la pantalla que necesitas abrazarla con todo tu corazón. Hebreos 13, 5 y 6. Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: es el Señor quien me ayuda, por lo tanto no temeré. Repitan conmigo esto: nunca te fallaré. ¿Cuándo nos va a fallar? Nunca. Repitan conmigo lo siguiente: jamás te abandonaré. ¿Cuándo te va a abandonar? Aunque hay
montones de momentos, montones, donde no sentimos a Dios con nosotros, Él siempre cumple con su palabra. Y Él está ahí. ¿Por qué? Porque ya lo dijo. Nunca te voy a fallar, jamás te voy a abandonar. Esto fue lo que Pablo experimentó. Está en la pantalla. La primera vez que fui llevado ante el juez, ¿cuántos lo acompañaron? Nadie. Nadie me acompañó. Todos me abandonaron. ¿Cuántos? Todos. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera seguir adelante con lo que el Señor me llamó a hacer. Cuando más necesitaba Pablo de sus amigos, ¿qué fue lo que pasó? Nadie estuvo ahí. Pero él mismo reconoce: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Quiero decirte algo que ya lo sabes, nomás que lo reflexiones. Quisiera creer que todos los que estamos aquí, cuando menos tenemos un buen amigo. Así de esos, bien, los que se hacían antes. Aún ese, un muy buen amigo, no es perfecto. Y te va a fallar. No es que a lo mejor te falle. No. Te va a fallar. Y segunda característica de tu gran amigo es que no es omnipresente. Y no va a poder estar contigo todos los días de tu vida. Pero el Señor sí. Él no te va a fallar. Y Él va a estar presente todos los días de tu vida. Hay 4 pasajes que voy a leer rapidito, que se impriman en tu corazón. Número 1, Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ahí voy. Es que me metió un mosquito aquí al ojo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes. El Señor está delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Salmo 34:17. El Señor oye a los suyos. Cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Y por último, Mateo 28:20 dice: y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Quiero terminar contándoles una muy pequeña historia, una historia real. Corrie ten Boom, así se pronuncia. Una mujer cristiana holandesa. Junto con su familia, arriesgaron su vida para ayudar a esconderse de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Corrie nació el 15 de abril de 1892 en Haarlem, en los Países Bajos. Creció en un hogar cristiano, profundamente comprometido con la fe y el servicio a los demás. Su padre, Casper ten Boom, era un relojero y la familia tenía una tienda de relojería en casa. Desde joven, Corrie aprendió sobre la compasión y la importancia de ayudar a los necesitados. Su familia era devota del Evangelio y tenía un profundo amor por el pueblo judío. En 1940, los nazis invadieron los Países Bajos, imponiendo leyes crueles contra los judíos. Y la familia ten Boom, movida por su fe, decidió ayudar. En la casa de los ten Boom, crearon un cuarto oculto detrás de un armario en el segundo piso. Este escondite podía albergar 6 personas, a menudo judíos que perseguían. Con la ayuda de la resistencia, lograron salvar a más de 800 judíos.
y miembros de la resistencia, antes de ser descubiertos. El 28 de febrero de 1944, un informante traicionó a la familia y la Gestapo allanó la casa. Corey, su padre y su hermana Betsy fueron arrestados junto con otros miembros de la familia. Su padre de 84 años murió a los pocos días en prisión. Corey y Betsy fueron enviadas al campo de concentración, uno de los más brutales. A pesar del horror, lograron llevar una Biblia oculta y comenzaron sus estudios bíblicos con otras prisioneras, compartiendo la esperanza en Cristo en medio del sufrimiento, en medio de la soledad. Milagrosamente, la Biblia nunca fue confiscada y muchas mujeres encontraron esperanza en Dios. Betsy enfermó gravemente y murió en diciembre de 1944. Después de la muerte, su hermana Corey quedó completamente sola, pero sentía que Dios la sostenía. Fue liberada por un error administrativo que más tarde se descubrió que fue milagroso. Días después, todas las mujeres de su grupo fueron ejecutadas. El versículo clave que la sostuvo es Romanos capítulo 8, 38 y 39. Estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni demonios, nuestros temores de hoy y nuestras preocupaciones del mañana. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Después de la guerra, Corey dedicó su vida a predicar el perdón y el amor de Dios. Incluso perdonó a los guardias nazis que habían matado a su familia. Su historia demuestra que Dios nunca abandona a los suyos, incluso en los momentos más oscuros de soledad. Por último, Corey nos dejó una enseñanza poderosa. El amor y la gracia de Dios pueden superar incluso el peor sufrimiento y la más profunda soledad. Antes de morir, las últimas palabras de Betsy, su hermana, también nos dejan una gran lección. No hay hoyo tan profundo donde el amor de Dios no sea más profundo aún. Comencé el año en enero comentándoles que este 2025 no iba a ser fácil, porque lo dice la palabra de Dios. Conforme se acerque el día que Cristo venga, las cosas van a ser más complicadas. Y vaya que vamos a seguir pasando momentos difíciles de soledad, de frío oscuro. Pero tenemos que aprender dos cosas. Número uno, nos necesitamos. De verdad nos necesitamos más de lo que ustedes se imaginan. Una llamada, un mensaje, un abrazo. Ya deja de decir, es que a mí no me invitaron. Pues tú invita. Tú llámale e invítale un café. Ve por tu familia. Toma decisiones claras, sabias, donde puedas estar cerca de tu familia. Voy a contar una historia muy por encima, porque no soy yo el que la tiene que contar, y espero que un día esta persona que me esté escuchando la cuente. Pero una persona entre nosotros, teniendo un buen puesto de trabajo, él decidió renunciar para que su esposa no se sintiera sola y buscar un trabajo donde el número de horas sea menor, posiblemente gane menos, pero ella, su esposa, no se sienta sola. Le aplaudo, lo admiro. Y número dos, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Venir los domingos no es suficiente. Necesitamos buscarlo todos los días y permitir que su palabra llene nuestro corazón y nos dé ese valor para poder cruzar la tormenta que vamos a seguir viviendo. Y hay montones de pasajes que nos deben animar para decir, es que con Cristo, quítense que les voy. Y además, traigo a Marcos conmigo. A mí me gustaría orar y de esta forma terminar.
Y quizás nuestra oración debería ser: Señor, de entrada, yo quiero estar seguro de que tú estás en mi corazón. Y a lo mejor si es la primera vez que tú escuchas este mensaje, déjame decirte algo. Necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón. Y eso se hace con una simple y sencilla oración. Y decirle: Dios, yo te necesito en mi vida. Quiero que seas tú mi Señor y mi Dios. Y Él se va a encargar de lo demás. ¿Habría alguien aquí entre nosotros que le gustaría hacer esa oración para recibir a Jesucristo en su corazón? Ya sea que es la primera o la segunda o la tercera vez que estás escuchando un mensaje similar, ¿habría alguien? Porque yo quiero orar por ti. ¿Alguien quiere orar junto conmigo y recibir a Jesucristo en su corazón? Gracias, no bajes tu mano. Ok, gracias. Gracias, Eva. Muy bien, ¿por qué no juntos hacemos esta oración? Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Yo sé que hace muchos años tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para darme salvación, para darme libertad. Reconozco que soy pecador, pero reconozco que tú me das la libertad. Yo te recibo en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El aplauso es para el Señor. No podía yo quedarme sentado en mi lugar sin decirles que tus primeros amigos están en casa. Ni siquiera tienes que salir a buscar esos amigos, ya están ahí. A ellos es a quienes te tienes que acercar primero. Y cuando tú tienes esa experiencia de que la gente de tu propia casa no solamente es tu papá, tu mamá, tus hermanos, sino se convierten en tus mejores amigos, la vida cambia. Yo nunca llevé una buena relación con mi padre. Pero el día que yo me acerqué con él en obediencia y le pedí perdón, Dios me regaló el mejor amigo que he tenido. Es mi mejor amigo, mi compadre, mi socio, mi cómplice, mi pastor. Él me paga. No tienes que ir muy lejos. Pero esos que tienes en casa, decide que van a ser tus mejores amigos. No te vas a arrepentir, porque son un tesoro que no se está utilizando, que no se está apreciando. Pero yo te invito a que regreses a casa y tomes esa decisión. Voy a ser amigo de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa. ¿Quién se compromete conmigo a hacer eso? No bajes tu mano. Señor, te damos gracias por que en casa tenemos el mejor amigo, porque podemos estar juntos en las buenas y en las malas, porque podemos compartir juntos el alimento y el techo, porque compartimos con los nuestros, Señor, lo más íntimo, los mejores éxitos como los más grandes fracasos. Señor, yo quiero que mi esposa sea mi mejor amigo. Yo quiero que mis hijos, cada uno de ellos en lo individual, sean mis mejores amigos. Que mis papás sean mis mejores amigos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das este día de reconciliarnos contigo, y también tú quieres que nos reconciliemos con los de casa. Gracias, Señor, por esta palabra. La recibimos como que viene de ti. Si Cristo está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra?
Y si contamos con los mejores amigos, nunca estaremos solos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí mismo de pies vamos a despedirnos. Sus puertas con gracias, incensos sacros alabar, juntos reunidos cantando, quiero en tu casa estar, pues hoy es el día del cambio, el día de salvación, el reino de Dios acercado, quiero en tu casa estar. Amo la casa de Dios cuando amo la casa de Dios. Estar en acuerdo en la tierra, en Cristo Jesús pedir. Nuestro Padre en el cielo lo ha hecho. Yo quiero en tu casa estar. Yo quiero en tu casa estar. Cuando amo la casa de Dios. Cuando amo la casa de Dios. Vamos todos aquí arriba aplaudiendo. Gracias, Cristo. Cristo, que tengo una iglesia donde ir. Yo puedo estar aquí. Gracias, Cristo. Cristo, que tengo una iglesia donde ir. Yo puedo estar aquí. Cuando amo la casa de Dios. Cuando amo la casa de Dios. Te amo, Señor, cuando te amo, Señor. Te amo, Señor, cuando te amo, Señor. Estamos despedidos. Ok. Dos cosas rapidísimo. Número uno, pusimos una especie de photo booth para que nos podamos sacar fotos todos del aniversario. Etiqueten Familia Oasis para que los podamos trepar a redes sociales, hablando de redes, ¿ok? Y número dos, hay unos esquites que vamos a regalar, igual dado el aniversario. No sé si va a haber para todos, no creo, ¿ok? Pero los primeros que lleguen van a poderse comer un esquite o un elote. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Estamos despedidos. Mi provisión y no en tu propio entendimiento y fuerza. Así que avanza con valor, con bravura, en el espíritu y en el temor del Señor, y yo te posicionaré en mi reino para que mi nombre hagas grandes y poderosas hazañas. No bajes la guardia. Debes estar alerta porque el enemigo te va a tratar de obstaculizar. Hará lo imposible para que retrocedas
y para lograrlo va a emplear desánimo, duda, miedo, oposición y desafío. Debes saber que yo, el Señor, estoy a tu lado y que yo puse en ti todo lo que necesitas para triunfar. Guarda en tu corazón este pensamiento: estoy contigo, estoy a tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Ya hasta guapos los veo, o ya me está empezando a fallar la vista. Una de las dos. Sí, están muy, muy guapos, muy guapos. Qué bonito es saludar a la gente temprano. Algunos se bañaron finalmente. Entonces, bueno, es un día de mucho gozo. Estamos en la última parte de esta mini estudio acerca de aprender a escuchar la voz de Dios. Y de manera muy abreviada quiero mencionar lo más relevante de las cosas que hemos aprendido estos últimos 3 domingos. Para escuchar la voz de Dios, nosotros dependemos de nuestra habilidad para oír en nuestro espíritu. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a desarrollar esto que es un don de Dios. Dios nos habla porque nosotros tenemos necesidad de escucharlo. Y para transitar por la vida, Dios decidió guiarnos y dirigirnos a través de su voz. La voz de Dios es nuestro Waze, nuestro Google Maps. En las últimas 3 pláticas hemos reflexionado en diversos pasajes bíblicos que revelan que Dios sigue hablando el día de hoy. También hemos comentado que Dios no ha terminado de hablar. La Biblia es toda la revelación escrita que Dios nos quiso dar, pero al mismo tiempo tenemos que decir que Dios sigue hablando. Entonces necesitamos urgentemente escuchar su voz. La voz de Dios es tan necesaria para nosotros como lo es el aire para respirar. Por eso, aprender a oír su voz es vital. Y para reconocer la voz de Dios necesitamos cumplir con 3 requisitos fundamentales. Estas son cosas que hemos visto en las últimas 3 semanas. Debemos tener una relación personal con Jesucristo. Debemos seguir a Cristo. Y no debemos escuchar la voz del extraño ni tampoco seguir sus planes. Y la persona que cumple con estos 3 requisitos esenciales, lo que está diciendo con ello es que es una persona salva, como esas ovejas que son parte del rebaño de Dios, que quiere y que necesita escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, que vive en sujeción a Cristo, a Dios en su palabra, y nosotros necesitamos aprender a someter toda nuestra vida. Por eso las ovejas siguen a su pastor. Y la tercera cosa es que podamos nosotros vivir con una actitud permanente de arrepentimiento. La persona que se arrepiente se separa del pecado y la relación con el Señor entonces se hace sensible, y eso es garantía de que nosotros vamos a poder escuchar su voz. También aprendimos a reconocer la voz, porque Dios habla principalmente a través de su palabra. Dios habla del Espíritu Santo al espíritu del creyente. Dios habla a través de figuras de autoridad. Dios habla a través de la disciplina y Dios habla también a través de las circunstancias. Y lo que hoy queremos empezar a tratar esta mañana es cómo se escucha la voz de Dios. Y por eso tenemos que conocer la naturaleza de Dios. Cada vez que Dios opera, cada cosa que Dios hace, la hace en combinación con todos sus atributos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es luz, y cada vez que habla, cada vez que hace algo, lo hace de acuerdo con su naturaleza, y toda su naturaleza camina en armonía. Y lo primero que tenemos que aprender a reconocer de la voz de Dios es que Él es amoroso y lleno de gracia. Cuando nosotros tenemos hambre de escuchar a Dios, existe el peligro de autoengañarnos. Tenemos alguna urgencia, tenemos una decisión que tomar, y entonces
de pronto creemos que es Dios el que nos está hablando? Bueno, la manera segura de saber que es Dios es que Dios habla con amor. Esta es la forma en que nosotros nos aseguramos de que Dios está escuchándonos, está hablándonos. Tenemos nosotros que distinguir cómo es su carácter y su naturaleza. Por eso, lo que es importante esta mañana entender es que la clave está en poder cotejar o comparar el mensaje que viene de Dios y la intención de la voz de Dios con los atributos. Ustedes saben, nosotros, Susi y yo, tenemos 2 hijos, una hija, un hijo. A la hija, la mayor, cuando necesitamos reprenderla, la reprensión podía ser de esta manera. Con esa mirada se daba por regañada, castigada, quién sé qué, había entendido. Y tenemos la otra parte. Donde lo mandábamos a su recámara para que meditara en lo que había hecho. Y el descarado regresaba y decía, ya regresé. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué te dijo Dios? No oí nada. Dios nos habla con un mensaje, nos habla con una intención. Y entonces, ¿cómo es que se escucha esa voz de Dios? Pues es profundamente amorosa. Pero si la voz que estamos escuchando nos condena, entonces podemos estar seguros que esto no viene de Dios, porque Dios no nos condena. Dios nos habla con amor. Miren cómo Pablo lo escribe a los romanos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Se acabó la condenación. Por eso cuando Dios nos habla, no nos condena. Dios no nos dice, te dije, como nosotros sí le decimos a los hijos. Otra versión de la Biblia dice, no hay condenación para los que creen en Cristo y que están unidos a Él porque son de su propiedad. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Merecemos que Dios nos reprenda? ¿Merecemos que el Señor nos llame la atención? ¿Merecemos que Él nos hable fuerte? Sí, a las 3 preguntas. ¿Merecemos su amor? No. Sin embargo, cada vez que Dios nos habla, lo hace en amor. Lo hace con ese espíritu de amor. Por su gracia, este es un regalo gratuito. El Señor nos ama a pesar de que no lo merecemos. Y su amor es lo que nos hace perfectos y completos. Y dice la Biblia que cuando hay temor, este huye cuando está el amor de Dios presente. Por eso, nosotros podemos entender que Dios nos ama. Hoy lo cantábamos durante la alabanza. Dios nos ama mucho. Oímos un testimonio de cómo podemos de pronto no sentirnos amados. Sin embargo, a la pregunta ¿por qué Dios nos ama tanto? Hay una respuesta. Porque no nos ve como realmente somos. Porque nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve como la persona que vamos a ser algún día. Esa persona perfecta ante los ojos de Dios. Por eso cuando nos ve nos puede hablar con amor. Porque nos ve filtrados a través de la sangre de Cristo. Recordarás que el tabernáculo, en el lugar santísimo había un cofre de madera cubierto de oro. Y ahí era donde Dios hacía presente y hablaba con el pueblo. Y el sacerdote una vez al año rociaba la tapa del arca o propiciación. Y cuando Dios se asomaba del cielo, iba a ver la sangre de un animal derramada, pero no iba a ver que de abajo, dentro de la caja, estaba la ley de Moisés que no se pudo cumplir. De tal manera que cuando Dios nos ve desde el cielo, no nos ve a nosotros
¿Saben a quién ven? A Jesucristo. Por eso nos ama tanto, por eso nos habla con amor. Y nosotros aquí podemos entender que tú y yo estamos escondidos en Cristo. Quiere decir que cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros, Él está viendo a su propio Hijo perfecto. Y lo más maravilloso es que Dios nos ve sin mancha y sin pecado. Yo escuchaba alguna vez un predicador decir que cuando lleguemos al cielo, entrando a mano derecha va a haber un archivero con el nombre de cada uno de nosotros puesto en orden alfabético, porque Dios es un Dios de orden. Y ahí van a estar escritos todos los pecados cometidos. Y entonces íbamos a la sección de la G de Gómez. Y entonces íbamos a sacar el expediente de Gómez, papá. Y cuando lo abren o lo abrimos, ¿qué creen que va a haber? Nada. ¿Por qué? Porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Entonces lo más probable es que no va a haber archivero en el cielo. Puedes entrar con toda confianza, digo, cuando te mueras. Que no hay récord de lo que nosotros hicimos. Nosotros somos los que no nos amamos lo suficiente como para perdonarnos. Y seguimos cargando las penas del pasado cuando Dios ya las olvidó. Por eso cada vez que tú le oras al Señor y le dices, Señor, volví a pecar de esto, Dios te dice, ¿qué me estás hablando? Porque Dios cuando perdona, ¿qué pasa? Olvida. Entonces, Dios no nos ve como nosotros somos, sino que nos ve sin mancha y sin pecado. Y Dios nos habla porque nos ve totalmente limpios de pecado, nos ve como si nunca hubiera nada que juzgar y nada que se interpusiera en nuestra relación con Él. Ahora piensa en este cuadro, por favor, usa tu imaginación conmigo. Tienes delante de ti a un asesino serial que es violador, pedófilo. ¿Qué le dirías? ¿Y cómo se escucharía el tono de tu voz? Y ahora piensa que junto al criminal está un bebé que te sonríe. ¿Le hablarías igual al asesino que al bebé? ¿Verdad que no? Pues mira, Dios nos ve como hombres y mujeres inocentes y nos habla con ternura como cuando un papá le habla a su bebé. Es lo que dice en su carta a los Efesios Pablo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios nos ve santos, sin mancha. Y Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quiere hacer y lo dio con gran gusto. Dios nos ve como un bebito. Del lado izquierdo del auditorio se sienta una pareja de esposos. Y cuando se escriben en el Face, yo no sé para qué la gente se escribe en el Face. Si le quieres decir algo, díselo a la persona, porque tenemos todos los demás que enterarnos. Bueno, se escriben unas cartas de amor. Y eres lo mejor que me ha pasado. Eres la niña de mis ojos. Y tienen pura miel. Queda uno pegostioso. Y Dios les dio un bebé. Hermoso. El bebé, no los papás, el bebé. Entonces, ahora nomás traen al bebé y se derriten, se escurren, ¿no? Así es Dios con nosotros. Nos ve con esa ternura, nos ve con esos ojos de amor. Por eso, cuando leemos las Escrituras, entendemos que de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, gracias a algo que no merecemos,
los que pertenecemos a su Hijo amado. Y Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su único Hijo y perdonó nuestros pecados. Te digo algo, tus pecados pasados están perdonados. Los pecados presentes están perdonados. Y los pecados que todavía no cometes también ya están perdonados porque Cristo murió en la cruz. Y su sangre tiene ese poder para dejarnos limpios y sin mancha. Pablo escribe también a los colosenses: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino del Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Grábate en el corazón, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Y tú sabes y yo sé los pecados que hemos cometido. Y Dios nos ve de esta manera. Ahora reflexionemos juntos en esto. Yo identifico al menos 4 motivos que pueden encender la ira de Dios. Porque así dice la Biblia. La idolatría, es decir, poner a otra cosa o persona antes que Dios. La desobediencia, la rebeldía y la injusticia. ¿Qué hacemos nosotros humanos cuando estamos enojados? O sea, hay una frase por ahí que lo describe. Buscamos quien nos la pague. Pero Dios no es como nosotros. Él no buscó en quién desquitarse, sino que descargó su ira santa en su propio Hijo. Y ahora te dice a ti y me dice a mí: ven a mis brazos, tú eres mi hijo sin pecado y te quiero demostrar lo mucho que te amo. Y cuando Dios nos llama la atención por algo serio, nunca lo va a hacer de forma de enojo ni de manera condenatoria, sino que siempre nos habla con amor, con transparencia, con oportunidad, con verdad, incluso con firmeza. Por otro lado, la estrategia del diablo es provocar el temor y la intimidación a través de la acusación. Cuando tú te sientes culpable, cuando te sientes señalado, ese no es Dios, ese es el diablo. Y Dios sabe que la única manera como podemos ser corregidos es a través de su amor. Por eso nos disciplina con amor, con misericordia y con firmeza. Hay una segunda cosa que es importante. Dios nos habla en el idioma de la paz. Colosenses 3:15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Es esta palabra gobernar que estamos leyendo aquí en Colosenses 3:15 es como el umpire en el juego de béisbol. Por eso una buena manera de orar es pedirle a Dios que Él decida nuestros asuntos conforme a su paz. Tenemos que empezar por decirle: Señor, tú decides mis asuntos. Pero ahora sabemos que conviene decirle: Señor, conforme tu paz. Jesús dijo lo siguiente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué será lo opuesto entonces de la angustia y del temor? La paz. Pero no es la paz que el mundo cree. Jesús nos dejó su paz y quiere que busquemos y sigamos su paz. Y aquí es importante distinguir que se trata de la paz de Jesucristo y no es nuestra propia paz. Mira, déjame hablarte en castellano para que me entiendas. Yo conozco cristianos que duermen o viven con su pareja que no es su esposa. Y yo les he dicho que esa manera de vivir Dios la desaprueba.
¿Y sabes qué me han respondido? Pues yo no me siento mal. Lo que es más, pastor, yo tengo paz. Esa no es paz, esa es indiferencia. Esa es falta de temor a Dios, falta de respeto a la voluntad de Dios. En otras palabras, yo hago lo que se me pega la gana. Y no siento ninguna condenación. Esa es la paz del hombre. Y como ahora imitamos a los hombres, pues hacemos lo que los hombres hacen. Por eso, cuando estás delante de una disyuntiva de dos opciones que son igualmente buenas, solo contaremos con la paz de Dios para tomar la decisión correcta. La paz de Jesús es sobrenatural y por eso trasciende las circunstancias y las adversidades. Te voy a decir qué es la paz de Dios. Estás en tu casa y te pesca un terremoto categoría 10 y tú vienes y reúnes a tu familia y después de manera serena y tomado de la mano de tu esposa y de tus hijos bajas las escaleras desde el piso número 72 donde vives. Esa es la paz de Dios. Hay 8 empresas que se pelean por contratarte, pero solamente una te da paz. Y nada tiene que ver con el sueldo. Pero dices, aquí esta oferta que me están haciendo, aunque los números no checan, hay paz en mi corazón. Esa es la paz de Dios. Siempre por eso debemos seguir la paz de Cristo, porque su paz te lleva por el camino de la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Dios nos habla también de una manera personal. Dios te creó de manera individual y también te conoce de manera personal. Fíjense lo que son las cosas. Dice la Escritura que Dios hizo la tierra en 6 días y el 7º descansó. ¿Cuánto tiempo tarda Dios en hacer un bebé? 9 meses. ¿Sabe por qué? Porque va depositando en la criatura todo lo que va a necesitar para su vida. Los talentos, los dones. Si nace chaparrito, grandote, todo eso Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo. Esa criatura tiene un propósito especial y Dios se tomó todo ese tiempo para hacerlo perfecto. Por eso, la manera como Dios nos habla es de manera personal. No nos habla en el lenguaje de la Reina Valera. Tampoco nos habla en el lenguaje de la traducción Dios habla hoy. ¿Sabes? Él te habla en términos tan personales como únicos para que tú le puedas entender. Hay cosas que solamente nosotros sabemos y Dios. Y por eso cuando nos habla Dios, nos habla de una manera personal. Yo no sé si te acuerdas tus días de escuela, pero tú eras el travieso o eras el que no traía la tarea. Y la maestra decía, Gómez. Ya me agarraron otra vez. Es el mismo Gómez, dicho por cualquiera, pero cuando lo decía la maestra, yo sabía que ella sabía que no traía yo la tarea. Dios nos habla igual. Dios sabe exactamente qué necesitamos oír y nos habla de esa manera para que nosotros lo podamos entender. Dice Jesús, y está registrado en el Evangelio de Juan, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Nosotros tenemos mentalidad de metro. Y no digo del metro de estatura, del metro Pino Suárez. Ahí va la masa de gente. Dios jamás le ha hablado a la masa de gente. Dios le habla a la persona individual, o ¿saben a quién más? A la iglesia local.
Una palabra de Dios para Oasis. Una palabra especial, personal para ti. Pero si tú no tienes esa relación con Jesucristo, jamás te vas a dar cuenta que es Él el que te está hablando y en consecuencia no vas a saber qué es lo que te está diciendo. Hay un cuarto elemento aquí. Dios nos habla en perfecta armonía con su palabra. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Dios nunca miente. Dios jamás contradice su palabra. La Escritura no solamente es verdadera, la Escritura es la verdad. Por ejemplo, Dios jamás va a pedir que manches el hecho matrimonial, sin importar cómo sea tu cónyuge. Tampoco te va a decir que te robes implementos de la oficina porque tú consideras que aquí te están pagando muy poco. Eso es incongruente delante de Dios y Dios es perfectamente congruente con su palabra. Y otra cosa importantísima es que Dios nos habla de manera espiritual. A mí me da cosita cuando alguien dice, hay algo que me dice que yo tengo que hacer tal más cual. Y le digo, ¿podrías precisar qué es eso de algo? Porque Dios no es algo, ¿eh? Y cuando Dios nos habla de una manera como estamos aprendiendo. Y Dios nos habla de manera espiritual. Es que sentí así como un calorcito que venía por aquí más para allá. Pues a lo mejor te está dando escalofrío porque te va a dar gripe. Mire lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga o escudriña todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Por eso cuando te habla a tu espíritu. No a tu mente, no a tus emociones, sino que le habla a tu espíritu. Y dice que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas a la iglesia, dice Pablo, sin embargo, sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar las verdades ¿qué? Espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir o percibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Y todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. No ha faltado la persona que se me acerque y me dice, Dios me dio una palabra para usted, pastor. Y cuando se acercan con eso, yo digo, me pongo a temblar. Yo digo, ¿qué invención me van a decir? ¿No? Que usted está muy feo, que deje de hacer lo que está haciendo. Y yo le digo, ¿a qué te refieres con eso? Pues eso fue todo lo que Dios me dijo. No, pues con eso no puedo hacer absolutamente nada. Si en el instante, en el momento que tú te mueres, vas a seguir viviendo porque eres espiritual. El cuerpo es el vestido terrenal y al morir, nuestro cuerpo se descompone y se convierte en polvo. Por eso Dios no le habla a lo temporal de ti, sino le habla a la parte eterna de ti, que es tu espíritu.
Dentro de ti hay un hombre espiritual que tiene ojos espirituales y oídos espirituales. Y a esos oídos es a los cuales Dios le habla, y esos oídos son los que necesitan ser capacitados para escuchar la voz de Dios, que nos habla continuamente los 365 días del año, las 24 horas del día. Un hombre natural que no participa del ámbito espiritual no puede escuchar a Dios. Tampoco puede recibir las cosas que son del Espíritu. El Señor Jesús por eso decía, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Una de las maravillas de Dios es que Él es consistente. Y una característica del hombre es que somos tan inconstantes y tan inconsistentes. Decimos una cosa y hacemos otra completamente diferente. Dios no es así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es eternamente consistente con lo que dice y con lo que hace. ¿Cuántos de ustedes usan post-sticks? Esos papelitos que se pegan. Levántenla, no es pecado. ¿Por qué lo hacemos? Para que no se nos olvide, fundamentalmente. Como le digo, yo tengo 2 hijos. Y un hijo le digo, mijito, hay que hacer esto. Y entonces me dice, sí, papá, así para miércoles me recuerdas. No, pues por eso te lo estoy diciendo ahorita. No hay consistencia. Decimos una cosa, hacemos otra diferente. Algunos creen que Dios cambia de humor. ¿Saben? Dios no usa post-its. Él sabe. Pero algunos creen que un día amanece contento y al otro día amanece de malas. Y cuando Dios está de buenas, todo le sale bien. Pero cuando Dios amaneció de malas, todo está mal. Manda terremotos y huracanes. Me deja sin dinero. Parece que todo lo malo me sucede a mí. Pero lo que pasa es que todo en la vida es frágil, pero Dios permanece fiel. Podemos firmar garantía, un certificado de garantía de que lo que Dios dice se va a cumplir, sea que lo creas o que no lo creas. ¿Y en qué beneficia que el Señor siempre sea el mismo? Bueno, que cada vez que obedecemos la palabra, recibimos los mismos resultados. No falla. Entonces, si tú quieres tener una vida productiva y exitosa, la clave es poder escuchar a Dios para poder permanecer en Cristo. Y entonces serás próspero. Y eso le sucede si tú vives en Alaska o en Patagonia. Así va a ser hoy y dentro de 1.000.000 de años. Dice Jesús, ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quieres que tu matrimonio y tu hogar sean perpetuamente felices y abunden de bendiciones? La respuesta es: edifica tu matrimonio, edifica tu hogar sobre Jesucristo y obedece al Señor en todo. Y entonces Jesús dice: todo el que escucha mis enseñanzas y las obedece, como la persona que construye su casa, será como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. De pronto se nos tambalea todo: el trabajo, las relaciones, la salud. ¿Quieres que tu negocio, tu empleo siempre sea próspero? Edifica tu negocio, tu empleo
fúndalo, establécelo sobre Jesucristo y obedécelo en todo. Yo no sé cómo algunas personas no aprecian el Antiguo Testamento, porque ahí nos podemos dar cuenta de cómo Dios es minuciosísimo. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de que construyera el tabernáculo, le dio no solamente el diseño, le dijo de cuánto tenía que medir con centímetros y milímetros. Y le dijo de qué madera y cómo lo tenía que recubrir. ¿Por qué? Porque hay un diseño celestial y se estaba replicando en un modelo material, pero Moisés tenía que obedecer precisamente lo que Dios le dijo. Y cuando nosotros somos capaces de escuchar y de obedecer, aún en medio de las peores tormentas, entonces tú vas a permanecer inamovible. ¿Por qué? Porque tu esperanza está fundada sobre la verdad de Jesucristo. Porque escuchaste y porque estás obedeciendo. Quiero terminar con este pensamiento. Desde siempre Dios ha estado hablando. Y Él habla el idioma del Espíritu Santo. Las bendiciones de Dios están disponibles para cualquiera que quiera escuchar y que quiera obedecer. Por eso, si quieres cambiar, necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. No hay otro camino. ¿Sabes? Cuando tú vas con el pastor y le preguntas, ¿qué es la decisión que debo tomar? Estás haciendo algo equivocado. En el mejor de los casos, el pastor lo que va a dar es una confirmación a algo que Dios ya te dijo. Nunca el hombre te va a decir algo nuevo por primera vez. Eso es el lugar que ocupa Dios. ¿Quién es el mayor interesado en que hagamos su voluntad? Pues el Señor. Entonces no va a dejar que el pastor meta su cuchara y opine. Imagínense su vida dependiendo de la opinión de un humano igual que ustedes. Lo que sí hace el Señor es confirmar lo que Él ya te dijo a través de una persona. Y sabes, siempre que Dios habla y tú escuchas, Él reitera su promesa. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dios le dijo a Abraham y a Sara, van a tener un hijo. Ellos tenían 90 años y ella era estéril, nunca habían tenido familia. Por supuesto que no le creyeron a Dios. Y Dios reiteró, si mal no recuerdo, 5 ocasiones distintas, y van a tener un hijo, y van a tener un hijo, y van a tener un hijo. ¿Y qué creen? Tuvieron el chamaco. 25 años después, pero cumplió. Decía Goma, esa es la esperanza. Esperanza es la certeza de lo que Dios va a hacer. ¿Cuándo? No sabemos. Lee la Escritura, escucha la voz del Espíritu Santo y esa voz créela y actúa sobre ella. Y lo que Dios te dice, eso va a suceder. ¿Cuándo? El 100% de las veces. Te voy a pedir que tomes tu mano y la pongas sobre tu corazón. Yo quiero orar por ti esta mañana de una manera muy puntual. Espíritu Santo, oramos en esta hora para que tú abras nuestros oídos espirituales. Necesitamos escucharte. Y aun si ya te estamos escuchando, necesitamos escucharte más y escucharte con absoluta claridad. Señor, necesitamos oír tu voz por nuestro matrimonio y nuestra familia. Necesitamos oír tu voz por nuestro futuro. Necesitamos oír tu voz por nuestras finanzas.
para poder orientar a otros que nos rodean y que no te conocen. Necesitamos oír tu voz para poder cumplir con ese propósito que tú nos has creado. Necesitamos oír tu voz para tener la absoluta y la total certeza que estamos en el centro de tu voluntad. Por eso te decimos en esta hora que nosotros somos tus ovejas y te necesitamos, porque tú eres el pastor de los pastores y necesitamos tu guía. Señor, ni un solo paso queremos dar apartados de ti. Como Moisés te decía, si la nube no se mueve, yo no me muevo, Señor. Necesitamos oír y distinguir tu voz entre tantas otras voces que escuchamos y que nos confunden y que intentan que nosotros nos desviemos del camino. Señor, enséñanos a discernir tu voz entre las demás. Queremos conocer tu voz para que nuestra relación contigo crezca. Te pedimos en esta hora que si hay algún obstáculo que está impidiendo en nuestro oído espiritual te escuche, Señor, que tú obres. Si hay pecado, terquedad, si hay orgullo, cualquier otra cosa, te pedimos que lo quites ahora mismo. Te pedimos que hoy sea el inicio para que te escuchemos cada vez mejor. Oramos para que a partir de hoy cada uno de nosotros tenga la gloriosa experiencia de escuchar tu voz todos los días. Que tu voz llegue a cada área de nuestra vida. Señor, aumenta el volumen de tu voz, así como también aumenta nuestra sensibilidad espiritual. Espíritu Santo, anhelamos escucharte. Espíritu Santo, hazlo ahora. Habla a cada uno de nosotros y confirma tu mensaje en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchar tu dulce voz, en silencio mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Rendido ante ti, no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer ser más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Alza tus manos lo más alto que puedas y dile: Padre, gracias por este mensaje. Lo recibo, lo guardo en mi corazón. Quiero estar atento a tu voz. Y Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo nos indiques cualquier distractor que en estos días, en esta semana que está por empezar, que pudiera bloquear lo que tú nos quieres decir. Si hay algo que nosotros estamos haciendo, algún lugar donde nosotros estamos entrando, algo, Señor, que está en nuestra vida, que esté estorbando que nosotros escuchemos tu voz, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, porque solamente queremos escucharte a ti y poder recibir aún más de lo que nosotros podemos imaginar que tú tienes planeado para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en las actividades de la semana. Muchas gracias. Dios los bendiga.